Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a seguir viendo algunos ejemplos de programación modular, un poco para complementar la clase 15, la clase anterior que era de programación modular. Vimos algunos elementos teóricos y bueno, aquí vamos a ver elementos prácticos si se quiere, ¿no? Vean este ejemplo un poquito más elaborado. Fíjense que en este caso tenemos una función que se llama factorial. Se recuerdan lo que era un factorial, ¿verdad? Entonces fíjense que en en este módulo, en en esta función, eh, podemos calcular el factorial de un número y además podemos utilizarlo varias veces, que es lo que quiero poner yo en evidencia acá. Fíjense que en la línea 15 utilizamos el factorial y vamos a dividir el factorial de 7 entre el factorial de 5. En la línea 14 se manda también a calcular el factorial. Es decir, que cuando nosotros utilizamos programación modular, podemos reutilizar nuestras funciones tantas veces como querramos. Si nosotros corremos esto, entonces fíjense que aquí, por una parte, logro hallar el factorial de este caso de 5, ¿verdad? Y después el resultado de dividir el factorial de 7 entre el factorial de 5. Ese es un ejemplo de programación modular. Otro elemento que es importante considerar cuando uno está trabajando de manera modular es lo referente al ámbito. ¿Qué es el ámbito? El ámbito es eh, el ambiente en el que es válida una variable. A ver si logro explicar este concepto. Es el ambiente, el ámbito donde una variable es definida y donde una variable es conocida. Me explico. Fíjense en este ejemplo. Aquí tenemos una función que se llama saludo. Bueno, hace sencillamente lo que hace es imprimir hola y junto con el nombre que le pasemos. De manera un poco extraña, puede decirse, dentro de la función saludo se define una variable entera que se le da valor 10. Pues bien, ¿qué pasa si nosotros, en este caso, bueno, el programa no va a dar error, pero fíjense qué pasa cuando nosotros colocamos aquí, le quitamos el comentario a la línea 6 y mandamos a imprimir X. Vean que ya X me lo está marcando en rojo, porque X no está siendo definido, ¿lo ven? ¿Cómo es eso que no está siendo definido si X está aquí? Pero lo que ocurre es que X está definido para el ámbito de la función saludo. Es decir, la variable X es conocida solamente dentro del cuerpo de la función saludo, no afuera. Cuando aquí mandamos a imprimir X, el intérprete no logra entender dónde ha sido definida esa variable, porque esa variable para este ámbito, vamos a decir que este es el ámbito general y este es el ámbito particular de la función saludo. X no está definido en el programa, en el ámbito general del programa, sino que está definido en el ámbito particular de saludo. Si ejecutamos esto, nos va a dar, si bien imprime hola Cris, por otra parte dice que hay un error porque la variable X no ha sido definida. X no es conocida por el programa saludo. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque una variable definida dentro de una función no es vista por lo que está afuera de ese subprograma, ¿no? Podemos verlo aquí en este otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la función muestra X. ¿Mm? No tiene parámetros en este caso. Y aquí adentro se define una variable X, se le da el valor X y se manda a imprimir. Pero afuera,
en el ámbito general, se define también X y se le da el valor 20. Entonces fíjense que en la línea 5 se le asigna valor a 20. En la línea 6 se invoca al procedimiento, porque es una función que no tiene return. Recuerden que las funciones que no tienen return usualmente deberían llamarse procedimiento. El procedimiento muestra X, se invoca, se llama y luego se manda a imprimir X. Vean ustedes lo que ocurre aquí. Cuando corremos el programa, eh, bueno, se define X como igual a 20. Luego se ejecuta muestra X. Cuando nos vamos a muestra X, aquí se define una variable X igual a 10. En la línea 3 se imprime el valor de X. Pero ¿cuál valor de X? Porque hay dos X, aparentemente. Hay una X que se definió dentro de muestra, pero hay una de X que se definió fuera de muestra. Pues la X que está viendo esta línea, la X que está viendo, es la que está internamente, es lo que se denomina la variable local, que es igual a 10, por eso imprime 10. Una vez que termina el programa muestra, la variable X muere. Decimos que muere porque termina en la función muestra X, y cuando una función termina, todas las variables internas o locales que se definan mueren también. Una vez que muere muestra, una vez que se ejecuta muestra, ella muere, entonces vuelve a tomar otra vez la palestra X. Y por eso cuando se manda a imprimir en la línea 7 a X, imprimes 20. Podemos hacer una corrida en frío de este programa, una corrida en frío, no, disculpen, un debugging de este programa para ver cómo se definen las variables. Vamos a empezar una depuración. A ver, ¿por qué tarda tanto? Iniciar depuración. Bueno, una vez que inició la depuración, el debugging, fíjense que eh, tenemos un breakpoint en la línea 3 y observen ustedes que si nos referimos a las variables, en la zona de variables locales dice que, bueno, X igual a 10. Vamos a avanzar. Bueno, imprime X, como X vale 10, bueno, imprime X es igual a 10 o X vale 10. Ok. Ahora va a ejecutar la línea 7, pero fíjense ustedes que si revisamos un poquito aquí en global, tenemos la variable X igual a 10. ¿Lo ven? Eh, ya la variable local ya no está. Fíjense que la variable local ya no está. Ok. Y bueno, dice que X vale 20, pero es esta X que está aquí. Entonces cuando ejecutamos, sencillamente imprime 20. Entonces, un poco para concluir esta parte, en este caso hay dos X, una interna o local y otra externa o global. Seguimos con la parte de los ámbitos. Bueno, podemos verlo aquí, ¿no? Más o menos el mismo caso. Aquí está la misma función. Afuera o a nivel global se define Y, ¿ok? E internamente se define a X. Vamos a ver qué pasa cuando corremos esto, pero vamos a ponerle un breakpoint aquí, por ejemplo.
y vamos a iniciar la depuración. Ok, iniciamos la depuración. Entonces, bueno, internamente x igual a 10, aquí está. Globalmente tenemos a y es igual a 20. Si avanzamos una línea, bueno, ya aquí imprimió x. Vamos a ver, avanzamos otra línea, en la línea 5, y vale 20. Fíjense bien, el, la función muestra si logra ver a y, ¿ok? Si logra ver a y, pero desde afuera no se logra ver a x. Fíjense que aquí la línea 8 me está marcando aquí debajo de x un error. ¿Qué quiere decir eso entonces para concluir? Que las variables globales son aquellas, como en este caso y, las variables globales son aquellas que pueden ser vistas por todos los subprogramas. Como en este caso muestra x es un subprograma, él puede ver a y, porque y es una variable global. Mientras que x es una variable local. Por lo tanto, solamente puede ser vista dentro de la función muestra x. No puede ser visto desde afuera. Por eso ustedes verán que cuando se ejecute la línea 8, aquí debe lanzar un error. Error. La variable x no está definida, ¿no? El identificador x no está definido. Entonces tienen que tener eso muy en cuenta cuando estén programando modularmente. Voy a repetir. Hay lo que se llaman variables globales, variables locales. Todo eso tiene que ver con el ámbito. Una variable global es aquella que tiene un ámbito global, por lo tanto puede ser vista por los subprogramas, como es el caso aquí de y, que puede ser vista desde el interior del subprograma muestra x. Por otra parte, las variables locales son aquellas que solamente tienen un ámbito local, es decir, en el interior o en el cuerpo de una función. En este caso, x. X es una variable local, solamente es válida cuando se ejecuta el subprograma muestra x, cuando se ejecuta la función muestra x. Vamos con otro ejemplo aquí que me parece que es interesante que veamos. Fíjense esta función. Esta función tiene algo que es interesante porque retorna dos valores. Fíjense que se le pasa por parámetro número y dice aquí en la línea 2, retorna número al cuadrado, coma, retorna número al cubo. Es decir, que es capaz de retornar varios elementos a la vez. En este caso, dos elementos a la vez. ¿Ok? Es una función porque tiene return. Si vemos afuera, vemos que hay dos variables, quad y cubo, y esas variables se le está asignando el resultado de llamar a cuadrado y cubo, al cual se le pasa como parámetro 2. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan, en las primeras clases vimos que podíamos definir varias variables, podían definirse al mismo tiempo, asignarle valor al mismo tiempo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Estas son dos variables que se le está asignando lo que devuelve cuadrado y cubo. ¿Qué es lo que devuelve cuadrado y cubo? Bueno, devuelve dos valores. Devuelve número multiplicado por 2 y número multiplicado por 3. Si corremos este programa, vamos a un momentico, cambiarlo, que lo que quiero es ejecutar el archivo. Cuando ejecutamos, entonces vemos que, bueno, me devuelve 4, me devuelve 8. Ese es otro ejemplo de cómo utilizar la programación
modular. Esto es muy particular de Python, ¿no? El hecho de que se devuelva dos valores, así como ustedes lo pudieron ver. Eh, Muy bien. Creo que con esto terminaríamos lo que serían los ejemplos de programación modular. Creo que tengo otro por aquí. Aquí hay uno que es importante. Fíjense este. Este es otro, esta es una función. Sabemos que es una función porque devuelve return, tiene la instrucción return, devuelve algo. ¿Qué es lo que devuelve esta función? Resultados. ¿Pero qué es resultados? Resultados es una lista. Entonces aquí adentro se construye la lista y se devuelve una lista. El parámetro formal de esta función tabla del se llama número y lo que hace es que en función del número que se introduzca, bueno, se le van a agregar elementos a una lista. Desde afuera se define una variable res a la que se le asigna el resultado de llamar a tabla del con el valor 3. Cuando ejecutamos esto, vean ustedes que lo que devuelve es una lista. Realmente lo que ocurre aquí, y esto es lo interesante de este ejemplo, es que está devolviendo varios valores, más de dos valores. En el ejemplo anterior solamente devolvía dos, ¿no? Pero aquí devuelve más de dos valores, porque lo que devuelve es una lista. Esta lista podría ser utilizada una vez que se obtenga y podría ser procesada para hacer muchas cosas. Bueno, con esto terminamos estos ejemplos que creo que era importante tratarlos en lo referente a programación modular. Hasta otra oportunidad.